¿Se acuerdan que lo último? Mañana entonces, antes que me olvide, mañana entonces vamos a trabajar sobre el trabajo práctico número 11, que prácticamente ya casi es el penúltimo trabajo práctico. Les diría, si lo pueden ir haciendo, está muy bueno, porque todos los casos, todos los trabajos prácticos que hemos analizado, son todos casos reales, ¿sí? Casos reales. Este trabajo práctico número 11, que ya se lo subí esta mañana a la plataforma, es muy interesante porque es un estudio de un centro de rehabilitación kinesiológico. Entonces es cortito, lo van a poder hacer, pero lo vamos a profundizar en el día de mañana. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que nosotros brevemente, voy a hacer en un minuto, ¿sí? En un minuto, como breve repaso de lo que ha sido la teoría de MacGregor, ¿se acuerdan? Que dijimos. Básicamente lo que plantea MacGregor es una cosmovisión, ¿sí? Sobre tanto de lo que antes llamábamos empleados, ¿sí? La visión, desde una visión más conductista, más dirigida por la autoridad, ¿sí? Mientras que una visión I es una visión mucho más proactiva. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué el autor MacGregor se le ocurrió hacer lo que se le ocurrió? Digamos, en definitiva, esa sería como la pregunta de fondo. Bueno, él en 1965 dijimos que escribió El lado humano de las organizaciones, ¿no? Y básicamente él se fue dando cuenta de su experiencia personal después de haber trabajado, eh, que, que las personas tienen distintos modos de comportarse, no solo por una cuestión personal, sino que también tiene que ver a quién tienen a cargo, digamos, por decirlo de alguna forma. Por eso es muy importante la función o el rol que tiene la autoridad. Él va a decir, ¿se acuerdan que hicimos esta comparación entre Mauweber, Fayol y MacGregor? ¿Sí? O sea, cada uno le va dando una especificidad. Si ustedes se acuerdan, o si ustedes recordarán con lo que vieron con la profesora, seguramente cuando les explicó, les dio el concepto de la autoridad desde Fayol, ¿no? ¿Y qué les habrá dicho? Seguramente que les habrá dicho, y miren chicos, para Fayol la autoridad es la capacidad de mandar y de hacerse obedecer. ¿Mm? Bien, para Max Weber, ¿sí? Va a decir casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque lo que va a poner el acento es la legitimidad en la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque ya en aquella época, por eso yo digo, si Max Weber se levantara de la tumba y viniera a la Argentina, se moriría. ¿Cómo puede ser? Porque él ya hablaba de favoritismo, o sea, que no existiera en la estructura organizacional favoritismo. Y por eso digo, si se levantara de la tumba, se moriría y decir, pero no, ¿qué han hecho con mi teoría acá en Argentina? No, es que Mauer, ¿sabes qué pasó? Es que no llegó tu teoría a tiempo, disculpanos. Bueno, podemos pedir una disculpa así, así, masiva, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que él decía es el principio de la legitimidad. Esto es muy importante porque lo que hace que esa persona esté tranquilita en su puesto es justamente el poder que le da la organización a través de la legitimidad, de ese cargo. Si usted es legítimo porque usted cumplió con las normativas. ¿Cuáles eran las normativas? Y bueno, para poder rendir el concurso ha tenido que pasar una serie de cuestiones. A mí me ha pasado concretamente tener que rendir un concurso y resultó ser que después la que salió titular, digamos, en otra organización, bueno, resultó ser que era pariente digamos, del que era titular de la cátedra. O sea, digo, también sucede eso. Es decir, ¿se hizo concurso? Sí, se hizo concurso. O sea, no se cruzó la información. Por eso yo digo, si se levantara Weber de la tumba, nos daríamos que, bueno, que estas cosas pasan, digamos, ¿no? Que no se cumple lo que él realmente puso en marcha. MacGregor, fíjense en que no va a decir de la legitimidad, va a hablar de la estructura organizacional. ¿Sí? Él va a decir que la autoridad, ¿sí? Justamente es esta estructuración formal donde va a poner peso en donde
a esa estructura organizacional en la jerarquía. O sea, reconoce la autoridad como alguien que tiene esa capacidad no solo de mandar y hacerse obedecer, sino de reconocer cuál es la tarea que tiene que llevarse a cabo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Esto es importantísimo que cada uno de ustedes vaya viendo como las diferencias. Yo siempre añoro y deseo de que los alumnos no sean repetidores de conceptos. Vieron que uno puede tener un repetidor de Wi-Fi y repite lo de la digamos, de la central de Wi-Fi, para decirlo. Y hace lo mismo, el repetidor repite, ¿no? Bueno, digo, uno no debería repetir las teorías. Dice, bueno, ya está, me saqué encima, administración 1, menos mal, bueno, sí, ya está, ya la promoción, nunca más. Y en realidad tendríamos que tener el coraje de ver al hoy, ¿sí? Cómo de alguna manera no solo va incidiendo en las organizaciones que nos toque acompañar, sino también para ver qué es lo que necesita esa organización. Yo siempre me recuerdo un alumno que me dijo, profesora, pero al hoy, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, depende de lo que esa organización necesita. Entonces, por eso vamos a tener que estudiar, porque a lo mejor si esa organización justamente no tiene organización, un método racional del trabajo que hoy está mejorado con el sistema de la calidad total, bueno, en definitiva le ayudaría muchísimo. Si no hay roles, ustedes dirán, bueno, profesora, pero está la docracia. Bueno, hay muchos sistemas hoy actuales, hoy se habla de organizaciones híbridas, bueno, hay muchísimas formas hoy, ¿sí? Pero no lo vemos dentro de la materia, pero sería apasionante ver la administración en el siglo de Internet. Es maravilloso, ¿no? Pero bueno, porque con esto quiero decir que la evolución del pensamiento de la administración no es que se quedó con Taylor y Fayol y la teoría de la calidad, o sea, para decir todo el recorrido, sino que sigue ayornándose, y esto es lo más maravilloso que tenemos. Entonces, haciendo así como una síntesis, esto es lo que ha sido primordial para MacGregor, ver como estas dos orientaciones, X e Y. ¿Sí? La X, una visión más restringida, donde yo hago en función de lo que me dicen que haga, no que hago porque me parece que puede llegar a hacer algo mejor dentro de mi puesto de trabajo, aparte porque no me lo permiten, ¿no? Entonces es importante entender, digamos, estas dos cosmovisiones. Entonces, ¿es claro entonces la teoría de MacGregor? ¿Hay alguna duda que haya quedado por ahí dando vuelta? ¿No? Ok, bueno, cualquier cosa me escriben y si no, mañana ustedes saben que la clase de consulta también está esa posibilidad, ¿no? Para poder volver a reforzar todos estos temas. Entonces, hoy lo que vamos a ver son ya las escuelas modernas, que algo comenzamos a ver ya al final de la clase pasada, ¿sí? Nos tocaría ver entonces hoy las escuelas modernas como la escuela de las matemáticas, ver desde otro ángulo la teoría de los sistemas, ver la teoría de las contingencias, y no sé si vamos a llegar a la teoría Z, porque la próxima clase, que es la última clase, y no nos veremos, no, la última clase, ahí que vamos a intentar ver. Si no llegamos hoy con el tiempo, tendríamos que terminar ahí con la teoría Z, y después hacer un repaso de toda la materia. Y si no alcanzamos, podemos seguir el día jueves, o sea que ustedes así ya van súper preparados para el parcial y súper preparados para los que decidan rendir el global y súper preparados para los que dicen, che, no, mira, yo al global no llego, pero me queda súper claro en este esquema cómo va a ser por dónde tengo que caminar hacia el examen final. O sea, no se preocupen porque todas las opciones son válidas. Bueno, entonces, yo ahora les voy a compartir pantalla. Profe, y si nos presentamos al global y no nos va bien, no pasa nada, vamos al final lo No, mismo. por O sea, es una supuesto, oportunidad más. Si por queremos la supuesto, aprovechamos y si no, no. por supuesto, Ah, por ah. supuesto, por supuesto. Y si ustedes dicen, no, la verdad que no llego, no llego, ¿vale? Y no me quiero arriesgar a estar ahí y pasar un papelón, porque hay personas que les pasa eso. Bueno, no pasa absolutamente nada, ustedes rinden. Lo que sí, no van a poder rendir en la primera mesa de julio, porque normalmente nosotros terminamos de llenar todas las actas fines de junio y la administración normalmente no puede
computar todas las notas, subirlas. Bueno, la cuestión es que siempre aconsejamos, no por nosotros, sino por la administración, es que el alumno se presente en el segundo llamado de julio, pero casi fines, o sea, nada, 15 días más y está buenísima. Y se presentan a rendir. Yo digo, a veces hasta es mejor. ¿Por qué digo esta vez es mejor? Y bueno, porque a veces uno logra madurar los conceptos. Entonces, está buenísimo. Pero ustedes tienen, cada uno, como dice, la libertad es libre. O sea, digo, cada uno va viendo, cada uno conoce también su tiempo real para poder destinar a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan de este famoso cuadrito? Este cuadrito nos permite ver la interacción que hay con los distintos autores y sobre todo con estas dos columnas, ¿no? O sea, ¿dónde se pone énfasis? Es como si yo me pusiera acá un telescopio y digo, bueno, ¿dónde digamos, a dirigir la lente en función de estas teorías y de estas escuelas? Una cuestión que voy a decir, voy a aclarar por las dudas porque alguien me lo preguntó la vez pasada, así casi como al azar, casi así, no al azar no, pero al pasar, digamos, la diferencia que hay entre un enfoque, una escuela y una teoría. Esto está bueno que ustedes lo tengan presente, porque no todo el pensamiento de la administración es escuela, ¿sí? Entonces, un enfoque es cuando yo estudio un argumento, suponiendo la fatiga, y ese argumento va adquiriendo relevancia, pero para ver qué, y para que tenga una mayor claridad, es decir, che, la fatiga forma parte del proceso de producción. Eso se acuerdan que lo hizo Lillian Gilbert, ¿se acuerdan? Bueno, entonces digo, eso es un enfoque donde dice, che, la fatiga es importante frente a la productividad. Bueno, ella se fue preguntando, fue armando su hipótesis de trabajo. La única cosa es que ella estaba dentro de una escuela de pensamiento, y no una corriente o una teoría. La escuela ya podríamos decir que la escuela abarca una corriente de pensamiento donde hay muchos autores que están pensando sobre una misma problemática. Por ejemplo, el tema de la racionalización del trabajo, como vemos acá en la administración científica. O sea, hubieron muchos que pensaron en la tarea, solo que si vemos a Frank Gilbert, él va a decir de los micros movimientos, mientras que Frederick Taylor va a decir de los movimientos en general. ¿Se entiende hasta acá? Para Taylor lo va a hacer en función del nivel operativo, ¿sí? Y después, con Henry Gunn, por ejemplo, él va a analizar ya, digamos, también a nivel operativo, pero ya involucra dos variables. Va a decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando esas actividades yo las relaciono con el tiempo a todas esas actividades? Y la plasmo sobre todo, ¿y cuál es la diferencia con Taylor? Que la plasmo en un papel. Mientras que Taylor lo cronometraba, Henry Gunn lo midió en un papel y dice, ya podemos ver entonces cuánto tiempo las personas o los operarios desarrollan esa actividad. ¿Estamos hasta acá? Entonces, esto es importante. Entonces, un enfoque, una escuela y una teoría, eso no puede ser un conjunto de opiniones, o sea, suponiendo acá cuántos somos, y podemos nosotros 10 armar distintas teorías, 10 teorías distintas. Cada uno va a tener una opinión. Ahora, ¿cuándo esa teoría pasa a formar parte de una escuela? Cuando los 10 estudiamos sobre una misma teoría, sobre una misma hipótesis, sobre un mismo enfoque, y cada uno le va dando una única fuerza prácticamente para decir. ¿Se entiende hasta acá? Por ejemplo, podemos inventar una teoría que diga si la administración del siglo XXI en tiempo de pandemia, los alumnos estudian efectivamente mejor que si lo hicieran en forma presencial. Bueno, podríamos estudiar el comportamiento del alumno, entonces ustedes dicen, sí, ¿por qué no? Entonces, bueno, podemos utilizar herramientas para poder fundamentar esa teoría, valernos de otras cuestiones, llevarlo a la comunidad científica, lo que dijimos en la primera clase, y bueno, y que la comunidad científica normalmente es una academia, o sea, normalmente es una universidad, y se va formando una escuela de pensamiento.
o sea, yo se lo digo en 2 segundos, pero no es 2 segundos. Ustedes se darán cuenta que lleva tiempo para formar una escuela de pensamiento. ¿Mm? Bueno, entonces, teniendo presente todo esto, si uno ve toda la línea del tiempo, comenzamos desde las primeras teorías, que es la mecanización con Taylor, ¿sí? Donde después de la revolución industrial fue un gran cambio, ¿sí? Después se pasó, estoy haciéndolo todo, imagínense en un segundo, dos cosas, todo el itinerario, que esto habría que hablar, o sea, no nos alcanzaría la clase de hoy, ni la que viene, ni la que viene, para analizar todo, ¿sí? Hasta pasar por el periodo donde justamente con Ford, la producción en masa, el aporte de la electricidad que hizo que, bueno, que también los procesos productivos fueran mucho más veloces, el aporte como tercera etapa de la informática, y hoy podemos hablar que dice que justamente Internet es la cuarta revolución industrial, ¿sí? Porque hubo un cambio de paradigma, y ni qué hablar, podríamos agregar una quinta, la pandemia. O sea, la digitalización podríamos ser la cuarta, y podemos imaginarnos una quinta etapa, pandemia. ¿Por qué? Y porque las organizaciones, las personas, la sociedad tuvo que hacer una transformación. Bueno, ahora nos metemos otra vez en la historia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la escuela de las matemáticas? ¿Sí? Escuela, ya aprendimos, la escuela que es esta corriente de pensamiento. Bueno, esta escuela nace en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿qué pasa? Que fue la Guerra Mundial, digamos, ya sabemos lo que, no voy a contar la historia, pero se va conformando el concepto, por ejemplo, de estrategia. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra estrategia? Y eso es el conjunto de acciones. Claro, pero uno lo va a ver y va a rascar, digamos, el significado mucho más profundo. ¿De dónde surgen? Y surgen de, digamos, de todas estas acciones militarizadas que dijeron en el campo de los negocios: che, si le fue bien en la guerra a esto, ¿por qué no lo aplicamos en el campo de los negocios? Bueno, entonces, bueno, y ahí grandes corporaciones tomaron, digamos, emplearon a estos que habían sido de los altos mandos militares para que lideraran las organizaciones. O sea, es como pasar, por eso es muy interesante un cambio de paradigma, ¿no? Cambiar la organización, esa empresa, pasar a ser, no, también como estructura, digamos, concepción, pero el concepto del ambiente, el concepto de la competencia. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial cambió el concepto de la competencia. Entonces, el competidor era mi enemigo que había que derribar, porque si te imaginas, si no, bueno, había que, si yo me quedo con mayor cantidad de torta, va a ser mejor, vista desde su lógica. No significa que hoy estemos de acuerdo con eso. Bueno, entonces, pasado eso, ¿dónde pone el acento la teoría? Entonces, acá es muy interesante, yo voy haciendo así como prácticamente rápido, ¿no? Pero es interesante, acá es cómo se desarrolla el tema de la toma de decisiones. ¿Mm? Porque, a ver, vamos a hacer un breve recorrido, pero breve. ¿Cuál eran, digamos, las teorías imperantes que venían acompañando? Y la teoría clásica, los neoclásicos, la escuela del comportamiento humano con Elton Mayo. Fíjense en el antagonismo entre Elton Mayo y la escuela de las matemáticas. Entonces, esto es muy interesante porque dice, bueno, muy bien, ¿cómo resolvemos o cómo tomamos decisiones? Bueno, tomamos decisiones en función de un proceso. Y acá es muy importante digamos, la acción, por decirlo de alguna forma, de Albert Simmons, que no sé si lo vieron con la profesora, pero bueno, se los nombro rápidamente. Albert Simmons dice, bueno, para poder tomar decisiones hay una serie de etapas, llamadas etapas racionales de la toma de decisiones. Entonces dice, bueno, muy bien, primero definimos lo que es un problema. Entonces dice, bueno, creo que es un problema. Bueno, para Simmons va a decir que, y después Bernard, Chartres, o sea, hay un montón de gente, o sea, pero por eso decimos que es escuela, ¿no? Bueno, ellos van a decir algo muy interesante, ¿no? Ellos van a decir que el problema, ¿sí?, es toda situación, ¿sí?, o hecho que sucede dentro de las organizaciones o fuera de las organizaciones. ¿No? Y hay que ver, de alguna manera,
cómo resolverlo, ya sea, si es para bien, por ejemplo, qué sé yo, que tengamos una oportunidad, puede ser un problema porque a lo mejor no tenemos los medios tecnológicos, ¿sí? O, por ejemplo, puede ser que vos tengas los medios económicos, tengas los medios tecnológicos, pero tengas el problema de que no encontrás la persona adecuada, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, entonces, definir lo que es un problema. Recuerden bien todas estas etapas. Yo defino lo que es un problema. Segundo, empiezo a pensar cuáles pueden ser los posibles escenarios a seguir o las posibles alternativas que tengo para poder resolver esos problemas, ¿sí? Luego que yo miro y digo todos los escenarios posibles, elijo una de esas alternativas, ¿sí? Y después de elegirla, ¿qué es lo que hago? Evalúo, ¿sí? Entonces es como que se cierra todo ese itinerario de esas etapas. ¿Mm? Entonces, para poder resolver justamente los problemas de la administración se necesitó un modelo. Por eso el modelo, decimos, el modelo racional de la toma de decisiones ayudó para poder ver que no era, como veníamos viendo, solo lo racional desde Taylor, solo lo organizacional, sino que podemos encontrar, digamos, un camino, una serie de etapas que nos permitan, digamos, ser hoy, con palabras actuales, decir ser más efectivos. ¿Estamos hasta acá? Bueno, además de todo este modelaje, digamos así, para poder tomar decisiones, empezaron a estudiarse distintas técnicas, ¿sí? Como la teoría de colas, la simulación, los pronósticos, los modelos de inventario, los modelos de redes, pero esto en el área de la finanza, en el área de la matemática, pero también en otras áreas, ¿sí? Como el control de la calidad, la producción, los sistemas PEPS, web, ¿de dónde nacen? Y nacen de ahí porque se dan cuenta que las organizaciones iban creciendo, ya el contexto social económico, pensemos que ya para este entonces ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya estamos en los albores de la Guerra Fría. ¿A qué se llamó la Guerra Fría? Y bueno, la guerra ya digamos, un poco de la incidencia de la tecnología, no era una guerra ya de armas, pero sí de poder. Entonces, también estas herramientas ayudaron a que las organizaciones las adquirieran y se volvieran, hoy diríamos con palabras actuales, empresas más competitivas. O sea, aquellas empresas que lograban tener estas herramientas se volvían mucho más competitivas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, acá comienza toda la emplanada de estrategias de marketing. Las estrategias de recursos humanos empieza a desarrollarse. ¿Se acuerdan que ya antes de Elton Mayo comienza la labor de los sindicatos y ahora estamos hablando de 1955-1960 y ya los recursos humanos estaban más, el área, no me gusta decir recursos humanos, pero el área de personal ya estaba mucho más armada. Piensen, para decir cómo fue evolucionando, que la primera, inclusive, investigación de mercado, la casera, muy casera, se hizo en 1789. 1789, y ya casi en el año 1900, 1912, ya empezaban estos boletines impresos para poder largar lo que hoy diríamos una publicidad o un banner, todo así con palabras actuales, pero es impresionante cómo se trabajaba el concepto de dar a conocer lo que se vendía. Bueno, pero concentrándonos en el enfoque de la escuela de las matemáticas y sobre todo el aporte de Simmons, Simmons va a decir fundamentalmente que para poder tomar decisiones existen como dos cuestiones a considerar. Por un lado, las decisiones programadas y las decisiones no programadas. No sé si esto lo vieron si lo vieron con la profesora, voy saltando. Pero si no lo vieron, es interesante ver la diferencia. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de decisiones programadas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A decisiones estructuradas, a decisiones predecibles, a decisiones estables. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, digo, bueno, nosotros sabemos que
Por ejemplo, antes de la pandemia nosotros sabíamos, bueno, en Argentina es más difícil de tomar decisiones programadas, pero bueno, vamos a pensar que hay ciertas decisiones que sí, que uno puede decir, bueno, de acuerdo al comportamiento del mercado, de acuerdo, antes de la pandemia. Hoy con la pandemia hay decisiones no programadas. ¿Por qué? Y porque han sacado nuestra estructura mental. O sea, en realidad cuando hablamos de decisiones no programadas son decisiones que no son repetitivas. Y esto, por ejemplo, hizo que las organizaciones con la pandemia se tuvieran que reinventar. Pero no quisiera confundirlos de época, solamente quiero como traer del pasado al futuro o del futuro al presente para tratar de ver cómo es la interrelación de las teorías al hoy. Pero en ese momento histórico, el enfoque de las matemáticas y pensando en la mentalidad de Simmons, él decía, hay dos tipos de decisiones, las programadas, las que yo puedo tener digamos, una proyección en el tiempo, ¿sí? Las que son repetitivas, pagarle al proveedor, decisiones programadas, y las no programadas son las que no están estructuradas. Ahora, también Simmons, esto también es interesante, porque Simmons va a hablar de decisiones en función de la inteligencia, ¿sí? En función del análisis, y hay otro aspecto que es en función de la selección, siempre hablando de la toma de decisiones. Entonces dice, en función de la inteligencia, ¿qué es lo que hace el administrador? Y lo que hace el administrador es analizar, evaluar el ambiente. Es decir, ¿cuáles son estos escenarios? Che, yo tengo la posibilidad de invertir, pensemos siempre en el famoso caso Vintas, ¿no? Es decir, una empresa que era exitosa hasta los 10 primeros años y después se empezó a embarcar en distintos unidades de negocio sin tener el grado de experticia para poder, digamos, de alguna manera tener, porque no hay problema de tener distintas o diversificarse. El problema es cuando uno no tiene o la expertise necesaria para poder adquirir esa unidad de negocio o cuando no contrató a alguien que lo sepa hacer. No sé si me explico. Bueno, entonces, él decía la función de la inteligencia. Ahora, también existe lo que él va a llamar la función del análisis. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo que decíamos hace un ratito, de encontrar, de analizar esas posibles alternativas. Ahora, ustedes dirán, sí, profesora, pero ¿quién hace esa tarea de, por un lado, analizar el ambiente, función de inteligencia, y la función de análisis? Y estamos hablando de la alta gerencia. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con la función de selección, de decir, bueno, sí, tomo este programa, y bueno, ya estamos hablando de un nivel operativo, que es lo que va a ejecutar esa acción que viene, digamos, en realidad es una alternativa que ha sido desarrollada, planeada por quién y por los mandos superiores. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vayamos recorriendo la escuela de las matemáticas, uno de los grandes exponentes como Albert Simmons, donde desarrolla la teoría racional, me salió la palabra, racional, sobre el modo de tomar decisiones. Entonces, va quedando claro, ¿verdad? Esto es importante que todo lo tengamos súper como en nuestra cabeza graficados. Entonces, las etapas para poder tomar decisiones, existen estas dos formas de poder mirar un problema, ¿sí? Las programadas y las no programadas, y para poder tomar decisiones él habla de estas tres funciones, la de la inteligencia, la del análisis y la de la selección. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Vamos bien? Bueno. Otra cuestión que es importante dentro del tema del problema es que nosotros podemos encontrar con decisiones con un alto grado de certeza, con un grado de riesgo y con un grado de incertidumbre. Esto también es importante que lo decimos, porque yo puedo, fíjense, volviendo a las etapas, puedo analizar el problema, plantear los distintos escenarios posibles, pero dentro de esos escenarios posibles yo tengo que saber, che, pero ¿qué grado de certeza tengo? Entonces, para eso yo tengo que pensar, decir, bueno, ¿pero qué significa la certeza?
¿Qué significa la certeza? ¿Qué es para ustedes la certeza? Voy a decir, no, yo tengo certeza de que voy a promocionar administración 1. Así se habla. Bueno, a ver, pero ¿cómo se dan cuenta ustedes que, que tienen certeza de algo? ¿Han probado alguna vez que tienen certeza de algo? Sí, y en base al conocimiento y la seguridad que tenemos de nosotros mismos sobre algo. Ajá. Las dos cosas que yo creo, Ah, lo que entonces, sabemos lo que y la sabemos. seguridad que sentimos sobre lo que sabemos. Ajá, bien, Para mí bien. son esas dos cosas. A ver, alguien más, está muy bueno eso. A ver, ¿quién más quiere aportar? Pero no se maten, por favor. No, 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 no se golpeen en la... No abran de golpe los micrófonos todos juntos. Yo pienso igual que Martín, profe, como la Perfecto. seguridad sobre el conocimiento de algo. Exacto. Bueno, entonces, podemos agregar un elemento más, porque yo puedo sentir y digo, ay, sí, yo siento que voy a promocionar la materia, por ejemplo, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Necesito el conocimiento y además necesito contar con la información. Porque yo puedo conocer un montón de cosas, pero si nunca me senté a agarrar ningún código, ningún libro, y bueno, yo puedo sentir, puedo conocer, pero después necesito formar el conocimiento. Entonces, la certeza es, vamos a agregar estas tres cosas. El sentir, digo, che, yo tengo el pálpito del negocio, por ejemplo, la vez pasada me contacté con un emprendedor que ahí tiene un nombre especial y ahora no me sale, pero es como decir el negocio de todo lo que es las criptomonedas, ¿sí? Un fideicomiso, ahí está, no me salió la palabra. Bueno, un fideicomiso de monedas, digamos, de las distintas monedas digitales que hay. Entonces dice, no, yo tengo un pálpito, es verdad, o sea, si uno piensa, digamos que en 2 años, antes, hace 5 años, ni nos imaginábamos, hablábamos del Bitcoin, hablábamos del Ethereum, bueno, capaz que ni nos sonaba, bueno, hoy ya nos empieza a resonar más. Bueno, pero no solamente yo puedo sentir, sino tengo que conocer y tengo que formar ese conocimiento, o sea, la información, conocer, digamos, cuáles son las billeteras virtuales, conocer el mercado digital que es distinto al mercado tradicional, ¿no? Bueno, todo esto es lo que me da el alto grado de certeza. ¿Sí? Digo, bueno, sí, chicos, yo voy a invertir. De hecho, este emprendedor pidió a toda la familia, pidió a medio mundo y ahí formó el fideicomiso. Excelente, y se dedica a eso. O sea, él es abogado especializado en comercio internacional y se dedica al fideicomiso de monedas, de criptomonedas. Bueno, fantástico, ¿no? Pero para eso se la pasa estudiando, observando, midiendo. Bueno, evidentemente que para ver un poquito el comportamiento de cómo va a evolucionar ese negocio, yo tengo que tener certeza. Bueno, ¿qué pasa con el riesgo? Cuando el riesgo no tengo todos los elementos, yo puedo sentir, ¿sí? Yo puedo sentir, ay, sí, me parece que la criptomoneda es la moneda de ahora. Bueno, pero no tengo todo el conocimiento, no tengo toda la información que va a enriquecer ese conocimiento. ¿Sí? Pero me arriesgo, veo que sí, me doy cuenta, sí, alguien está hablando, sí, ya en China, ya en Corea, ustedes saben, no sé si ustedes saben que el que inventó el Bitcoin, nunca se sabe realmente, en realidad, quién lo inventó dentro de, o sea, bueno, sería apasionante hablar de Bitcoin, pero no es la clase de hoy. Pero bueno, yo cuando me empecé, digamos, a incursionar en toda esta temática y cuando lo empecé a escuchar a él, dije, wow, digo, qué interesante. Bueno, entonces, ¿qué significa el riesgo? El riesgo es que no basta solo la corazonada. Puede decir que la corazonada sea altísimo. Digo, che, sí, yo tengo, ¿cuánto tengo para comprar un Bitcoin? Y tengo 56.000 pesos. Bueno, punto, puedo comprar una milésima de Bitcoin, por ejemplo. Pero después me puede ir mal. Entonces, quiere decir que ese riesgo, ¿sí? Si no lo alimenté con la información, si no lo enriquecí con todo el conocimiento de tener los elementos, ¿qué significan los elementos? Ver cómo está operando, en dónde está operando, cuáles son las áreas que más está teniendo incidencia con relación a lo que yo me dedico, por ejemplo, bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Podemos ver el caso de Vintas, volvemos al caso de Vintas que ha sido uno de los casos más emblemáticos.
Ellos se arriesgaron, creyeron, fíjense que no vieron, algo que no vieron era el crecimiento del sector. Si bien ellos tenían una posibilidad, digamos, si bien tenían, ¿se acuerdan? Las bicicletas estándar y las bicicletas de lujo, no sé si se acuerdan de ese trabajo práctico. Y donde tenían posibilidad de crecimiento eran las bicicletas de lujo. Fíjense, hoy estarían agarrándose de los pelos, porque hoy, con toda esta mirada ecológica, ¿qué empresa de fideo, de alfombra y de...? O sea, digo, si hubieran visto realmente observado el sector industrial, porque el mercado casi como que estaba parado, pero el sector estaba en crecimiento. Bueno, arriesgaron, es que arriesgaron, y en otros sectores, en otros mercados. Bueno, entonces, certidumbre, riesgo e incertidumbre es el peor escenario. O sea, cuando un poco lo que está pasando ahora, es decir, che, la gente no sabe, muchos emprendedores, muchos comercios, no saben hasta cuándo, no puede decir, bueno, la pandemia se acaba en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. O sea, digo, bueno, después podemos agilizar los procesos, después podemos decir, bueno, profesora, pero podrían llegar la vacuna, o sea, después podemos hacer todo otro análisis sociológico, digamos, desde el punto de vista político, pero para que se entienda el concepto de la incertidumbre, cuando no veo para dónde salir, ni siquiera tengo la corazonada. ¿Me explico hasta acá? Bueno, esto es entonces lo que desarrolló Simons con la teoría de las matemáticas. Ahora ustedes dirán, bueno, pero profesora, entonces es la panacea. O sea, yo digo, bueno, si ya tengo la escuela de matemáticas, tengo todo. No. Y en definitiva no, también, como todas las escuelas de la administración, van teniendo, porque somos personas, o sea, los que nos dedicamos a la investigación, yo no me considero como estos grandes, yo soy así con relación a estos gigantes, pero creo que nos pasa que muchas veces uno hace trabajo de investigación, pero siempre es limitado, porque tenemos un tiempo y un espacio, ¿sí? Entonces, esta escuela de la administración tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Y que descuidaron los factores no cuantificables. ¿Cuáles eran esos factores no cuantificables? Y eran estos factores que presentaba Elton Mayo. ¿Sí? Es decir, ¿a qué conclusión llegó Elton Mayo? Y Elton Mayo llegó a la conclusión que, la interacción social, o sea, hasta inclusive la productividad, ni siquiera es un método racional, sino la importancia de los grupos. Ahora, fíjense lo antagónico. Acá es todo lo, digamos, prácticamente las herramientas que voy a utilizar para poder optimizar, para poder efectivizar mi modo de hacer gestión. Pero claro, el problema es cuando no está equilibrado, entonces pasamos lo mismo que pasaba antes con Taylor. O sea, que cuando yo primo las tareas racionales y no primo la persona, estoy complicada. Cuando yo primo demasiado a la persona, bueno, qué sé yo, los grupos, pero no tengo en cuenta lo que va a acompañar a esas relaciones, que es justamente una técnica, un método, bueno, termina siendo un caos. ¿Sí? O sea, digo, los factores no cuantificables, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando se te enferma una persona? ¿Qué pasa cuando esto ha pasado? De estar charlando yo con gerentes y que de pronto eran gente, pero súper efectivos en su puesto de trabajo, pasó algo en la familia que fue clave, fue un antes y un después. Me ha pasado con conocimiento de causa, no a mí, pero a una persona muy allegada. Pasó algo que fue un antes y un después, y ya la empresa y ya no lo miraba como antes. Esto es muy fuerte, porque una persona que no rendía lo que antes rendía. Entonces, digo, la cuestión, que por eso yo digo, no tendríamos que ser repetidores de Wi-Fi de las teorías, sino ver en qué medida los que están acompañando, los que están, digamos, en altos cargos, cómo acompañan, o a su vez, máxima autoridad, cómo acompaña a los mandos gerenciales cuando suceden estas cosas. Entonces, volviendo a la teoría, ¿cuál ha sido la gran limitación? Es que descuidan los factores no cuantificables, o sea, estas cosas que no se pueden medir. La gente se te deprime. ¿Qué pasa cuando tenés una persona que justamente por un momento de la vida se te deprime? ¿Y cómo haces? Bueno,
los administradores, y esto pasó en la época del 70, del 80, no estaban capacitados. ¿Qué es lo que pasó con Arcor? Ustedes dicen, no, profesor, ¿cómo le va a pasar eso a Arcor? Sí, don Fulvio Pagani, el creador de Arcor, él no, ni siquiera tenía una tecnicatura. Sí, tenía la secundaria, vamos a decir que tenía en ese momento que la secundaria era considerada en ese momento como lo que sería hoy una tecnicatura, pero nada más. Entonces, no, pero no tenía digamos, la experticia de tener lo que hoy llamamos prácticas gerenciales. No lo tenía. Entonces, fíjense, cuando ustedes vayan al caso de Arcor, ¿qué es lo que, si ustedes relatan, otra vez vuelven a leer el relato, ¿qué es lo que va a decir el caso? Que cuando muere don Fulvio Pagani y entra el hijo, la segunda generación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificar la estructura organizacional, o sea, va a profesionalizar. Y eso pasa en la mayoría de las pymes, cuando entra la segunda o la tercera generación. No siempre, bueno, ahora es casi como más normal que quien tiene una pyme ya está más profesionalizado, ¿sí? O ya ha pasado o por una instancia de tecnicatura, o por una... Pero todavía sigue un gran grueso, digamos, del sector de la pyme que tienen hasta la secundaria hecha, pero sí tienen la habilidad de hacer el negocio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, dice, no resulta adecuada para las decisiones gerenciales no predecibles o no rutinarias. ¿Qué hubiera pasado si en la época de 1950 hubiera pasado la pandemia? Tremendo, porque ni siquiera teníamos internet, ¿sí? O sea, sí hubiera sido un desastre total, ¿sí? Como pasó en 1900, ustedes saben que en España pasó la peste de 1930, fue tremenda. Pero claro, hubieron muchas muertes, pero claro, no se sabía, después se sabía con el tiempo. Hoy, en China, en la India, o sea, en tiempo real se sabe lo que pasa permanentemente, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido lo irruptivo de la escuela de las matemáticas? Esto, lo que no es predecible, porque la escuela de las matemáticas se enfoca en lo que es predecible, y en función de eso se han elaborado modelos, técnicas y todo lo que hemos hablado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? Vamos bien, profe. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a arrancar con la teoría de los sistemas. Bueno, ustedes dirán, profesora, pero nosotros ya vimos la teoría de los sistemas, sí, pero no hemos visto cómo es que se desarrolla la teoría de los sistemas, que esto es lo más interesante, según yo. Uno puede decir, bueno, teoría de los sistemas, bueno, metasistema, sistema, subsistema, no sé, para decir todo lo que ya hemos aprendido, ¿no? Hemos hablado de las entradas, los procesos, las salidas como sistema dinámico, hemos hablado de los sistemas estáticos, pero ¿cuál ha sido, digamos, la concepción o por qué se desarrolla la teoría de los sistemas? Entonces, la primera consideración que tenemos que hacer es que la teoría de los sistemas, ¿por qué me sale una publicidad que odio que me salgan estas publicidades tontas? Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la teoría de los sistemas? Que la teoría de los sistemas adopta una visión holística. ¿Qué significa una visión holística? Es una visión integral. Ahora, ustedes van a decir, pero profesora, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Y bueno, lo que pasaba en ese momento es que, por un lado, había visiones marcadas, porque esto, si bien nosotros lo hacemos una teoría detrás de la otra, no es que ha sido así en la vida real, se han dado contemporáneamente, algunas con un espacio de, pongamos, de 10 años, ¿sí? Pero han sido casi simultáneamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las teorías que de alguna manera predecieron siguieron teniendo su importancia, como el enfoque clásico, ¿sí? El enfoque de fallo, la visión, fíjense, vamos a hacer una comparación. Si yo tuviera que hacer un cuadro comparativo, ¿con qué compararía en cierto sentido? Así que pongan en flúor, yo acá tengo flúor, un fibrón flúor, podría hacer un cuadro comparativo de similitud solamente poniendo flúor a un aspecto,
la teoría de Fayol con la teoría de los sistemas, pero no vayan a comparar que es igual, no, no es igual. Solo que Fayol dice tener una visión general de toda la organización, ¿sí? Acá también hay una visión integral, pero la diferencia con Fayol es que la teoría de los sistemas ve afuera de la organización y adentro de la organización. Mientras que Fayol mira solo hacia adentro, por eso él plantea las funciones de la administración, el proceso administrativo, los 14 principios. La teoría de los sistemas mira una visión integral, sí, está bien adentro, pero también tengo que tener en cuenta qué pasa afuera, ¿sí? Y es totalmente opuesta a la organización informal de Elton Mayo, que Elton Mayo va a poner su mirada, su énfasis en el valor, por decirlo así, el valor simbólico de los grupos. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, si ustedes van y revisan la bibliografía, es muy interesante, perdón, tomo agua, pues yo me entusiasmo y hablo. Es muy interesante porque allí prácticamente hay distintas, ¿cómo les puedo decir? Distintas épocas. Entonces van a tener 1955, 1957, 1988. El máximo exponente de la teoría de los sistemas es Lewin Bertalanffy. Este autor era biólogo, ¿sí? Era biólogo. Y él decía que así como el ser humano tenemos distintos órganos, vieron que tenemos distintos órganos, bueno, tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, y dice, ¿qué es un sistema? Entonces, primero parte del concepto de lo que es un sistema. Entonces le dice, bueno, muy bien, un sistema es el conjunto de partes, donde cada parte hay una interrelación y una interdependencia. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si el sistema digestivo no está relacionado e interrelacionado con el sistema respiratorio, bueno, además de que me muero, tampoco, o sea, no hay conexión, ¿sí? Entonces, tiene que haber, pero a su vez, el sistema digestivo, di per se, es un sistema, donde cada una de sus partes están vinculadas. Es como decir, el sistema del área de producción y di per se funciona independientemente, pero está relacionado o debería estar relacionado ¿con quién? Y con comercialización o marketing, con el área de logística, con el área de, no sé, con el área de con el área de finanzas, con el área, porque uno puede inventar un producto, fabricarlo sin saber cuánto va a llegar a costar y hacer un análisis de escenario. ¿Se entiende hasta acá? Por eso tiene una visión holística. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el fondo? Ustedes dirán, ¿por qué la profesora nos explica siempre el contexto? No sé si ustedes se aburren, pero es apasionante, porque mira, si ustedes no entienden, ¿no? O no se comprende el contexto donde nacen estas teorías, y volvemos a siempre lo mismo, a ser repetidores, ¿sí? Repetidores de Wi-Fi, ¿sí? Repetidores de teorías. Ahora, ¿qué era lo que se tuvo que enfrentar por Bertalanffy? Porque este autor, ¿qué pasaba? Pasaba lo siguiente, que él se daba cuenta de que había otras teorías imperantes, sobre todo una teoría reduccionista, donde decía, esta teoría reduccionista, donde decía, bueno, pero en el fondo, tener una visión holística es como que se va perdiendo la especialización. Y él decía, no, al contrario, la especialización está inserta dentro de cada unidad, y ahí yo se los digo mal, se los digo poco académicamente, había tires y aflojes de todas las teorías, ¿sí? Las teorías, porque a ver, Elton Mayo, maravilloso todo lo que escribió, pero después los seguidores estaban, a veces, ¿qué es lo que sucede con muchas de las teorías? Cuando una teoría, a veces uno está tan apasionado con las teorías y se van formando escuelas de pensamientos que muchas veces, no es que ha pasado esto en la historia, pero por eso nos enteramos en los escritos y en los documentos que hubo peleas entre Taylor y Frank y Lillian Gilbert, porque muchas veces se pueden
hasta ideologizar ciertas teorías. ¿Cuándo se pueden ideologizar? Y cuando se vuelven totalmente fundamentalistas. O sea, es decir, che, yo tengo esta teoría y el resto, y esto no sé, no hay otra forma. No hay otra forma que lo que nosotros hacemos. Lo nuestro es lo mejor que hay. Y eso es el gravísimo error que se tiene cuando se hace investigación. Aparte que compartir información sería una cosa casi como milagrosa. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, la teoría de los sistemas tuvo que enfrentarse con muchas corrientes o con otras escuelas de pensamiento antagónicas. Y prácticamente yo diría que la teoría de los sistemas, ustedes me dirán, bueno, profesora, pero entonces en definitiva, ¿cómo hizo la teoría de los sistemas? Y fue una teoría que prácticamente fue como un romper el paradigma, porque no era que decían, no, nosotros nos enfocamos solo en el área de la producción, como Taylor, no, nos enfocamos en toda la organización, como Fayol. Está bien, todo eso es importante, pero también hay que tener en cuenta lo que pasa afuera, en el ambiente organizacional. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se llega a la conclusión, tanto Charter, Bernard, ¿sí? Además de de Ludwig Bertalanffy? ¿Qué van a llegar a la conclusión? Que la organización es un sistema. Fíjense en algo muy interesante que Simons desde hace un rato, ¿se acuerdan de Simons? Bueno, también colaboró en esta teoría. Y dice Simons, el sistema por excelencia es la organización, porque es un sistema social. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la segunda clase mía, o profesora, no nos acordamos ni hace 5 minutos, nos vamos a acordar de su segunda clase. Bueno, capaz que ustedes me dicen, sí, profesora, nos reacordamos, usted tenía una blusa roja. Ah, mentira, no sé por qué no tengo blusa roja. Bueno, no importa. Pero en esa segunda clase yo les dije, cuando hablamos de las características de las organizaciones, yo les dije, chicos, esta característica ténganla en presente porque al final de la materia lo vamos a ver quién lo dijo. Y yo les dije, una de las características de la organización es que la organización es un sistema social. Hoy, ¿sí? Siendo 26 de mayo, llegamos a la conclusión que Simons, después de que estuvo en la teoría ahí de la escuela matemática y que siguió investigando en esta escuela, digamos, de los sistemas, dice, la organización, ¿sí? Lo que hoy sería la empresa, la organización por excelencia es un sistema social. ¿Por qué? Y porque debe interactuar, y acá entra también la administración, tanto el ambiente interno, diría Richard Duff o de Richard Desuani, la cultura organizacional, como lo que sucede en el ambiente externo. Hoy diríamos un sistema dinámico donde hay procesos, donde hay entradas, donde hay retroalimentación, donde hay salidas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? La teoría de los sistemas abarca la eficiencia y la eficacia. ¿Por qué ustedes? ¿Pero por qué abarca, profesora? Porque una de las características que menciona Desuani, además de la entropía, además de la homeostasis, además de la morfogénesis, además de la morfostasis, es la eficiencia. ¿Qué significa esto? Y significa poder optimizar los recursos en el menor tiempo posible. ¿Y esto qué significa? Y significa que si no hay una interacción, por más que yo quiera optimizar el tiempo, y si no hay una interacción, yo tengo que recibir información para poder adaptarla y poder mejorarla. O sea, la optimización se da en función de la interacción. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los conceptos entonces más importantes dentro de la teoría de los sistemas? Es que existe un conjunto de subsistemas, o sea, ya nos dimos cuenta, ya lo súper aprendimos cuando vimos la jerarquía de los sistemas, ¿sí? ¿Qué dijimos? Y que había metasistema, sistema y subsistema, ¿sí? Y que cuando hablamos de un metasistema es porque hay un conjunto de sistemas. Y el sistema, ¿por qué decimos que hay sistema? Porque hay un conjunto de subsistemas. Dice, existen muchas rutas para el mismo resultado. ¿Qué significa? Y una visión holística. Yo puedo llegar ¿se acuerdan que cuando nosotros decimos que de acuerdo al objeto de estudio, yo puedo analizar la organización como un todo o
tratar de ver a la organización en un aspecto particular. Y hasta puedo llegar al mismo resultado, pero partiendo de casi como de estudios diferentes. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Dice, existe sinergias cuando la totalidad es mayor que la suma de las partes. ¿Qué significa que hay sinergia? Sinergia es cuando hay conexión entre cada una de las partes y cuando cada una de las partes van a aportar a ese todo. Vamos a dar un ejemplo. Estamos en una organización donde está el departamento de compras, el departamento de, bueno, compras, vamos a decir, el departamento de administración, finanzas, marketing, área de personal. Digo, sinergia es que haya una interacción, ¿sí? Una integración de la información. Ustedes saben que hoy, si uno me dice, profesora, eso podría ser una pregunta de examen, se me está ocurriendo una pregunta de examen. Por ejemplo, a ver si la adivinan. Les cuento, les hago un paréntesis, que adivinaron en la comisión B la respuesta de la clase pasada. Sacó 4 puntos, porque yo fui sumando, como en una lotería, fui sumando los puntos para ver si los alumnos se entusiasmaban y respondían a la pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Capaz que no. Capaz que ni se acuerdan. Qué triste, no. Qué triste que no me tengan en cuenta, chicos. Yo no sé, Sí, profe. yo estaba media triste. ¿Qué relación había de la teoría del sistema con lo que habíamos visto en general con la materia? Exactamente. Bueno, ¿saben cuál fue la respuesta de la alumna? Sí, yo se la digo, organización. No. ¿No era organización? No. Ah. Era autoridad. Ah. ¿Por qué? Porque para que haya, fíjense, para que haya, ya le voy a decir la palabra, ya le voy a hacer la preguntita a ver si se animan a contestarla, la pregunta que tengo en mente como pregunta de examen. Pero cuando nosotros decimos la teoría de los sistemas, ¿con qué tiene que ver con la materia? Cuando nosotros hablamos de jerarquía, estamos metasistemas, sistemas y subsistemas, estamos hablando de autoridad. Porque para que haya, justamente, fíjense, para que haya sistema, ¿qué dice acá? Que existen muchas rutas para un mismo resultado. Existe un conjunto de subsistemas en la organización. No es que cada uno hace lo que quiere, tipo adocracia. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, donde contratamos a un sistema, pero cada uno va viendo cómo se va manejando. No. En la teoría de los sistemas existe una neta y marcada autoridad, porque hay una interacción, hay una sinergia en cada una de las partes, o debería haber. ¿Se entiende hasta acá por qué existe autoridad en la jerarquía de los sistemas? Porque existe sinergia, cuando la totalidad es mayor que la suma de las partes. O sea, decir, bueno, quien tiene un rol jerárquico tiene de per se toda la organización. Pero su gestión o su práctica de gestión se va a dar en tanto y en cuanto cada una de las partes funcionen en forma interrelacionada e interdependiente. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Si eso se entendió y no hay lugar a dudas, puedo hacer la pregunta de ahora. Por ejemplo, ¿qué cosas de la actualidad, si yo hiciera la pregunta así en el examen, ¿no? ¿Qué cosas de la actualidad podrían encontrar relación con la teoría de los sistemas? Hay algo que está íntimamente relacionado. Tiempo, ya. Comienza a correr el reloj. A ver. Ya se empiezan a desconectar porque tienen miedo. Nah. ¿Se dan cuenta qué les estoy preguntando o no? Profe, ¿tiene que ver con la pandemia lo que está planteando? No, digo que, a ver, no, porque capaz que está complicada la forma que te lo estoy preguntando. Voy a usarlo, sí, la pandemia, lógicamente que uno puede hacer siempre un cruce con distintas teorías, ¿no? Pero
voy a precisar la pregunta. ¿Qué herramientas, ahí está, qué herramientas actuales son consideradas netamente como sistemas? Y la web, el internet. Bueno, ¿y qué más? Hay una herramienta muy particular. Las redes sociales. También las redes sociales. ¿Hay otra que se les ocurra? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien la respuesta. Y Que se las medios de utiliza, comunicación, perdóname, como que se utiliza, sí, voy a seguir perdón. precisando, las que se utilizan en las empresas. Sistema de información. Sistema de información. Por ejemplo, el SAS es un sistema altamente como si fuera de los sistemas. ¿Por qué? Porque, no sé, ustedes, me imagino que todos conocen el sistema SAS, me imagino, pero por las dudas, si hay alguno que diga, no, profesora, yo la verdad que no sé, es un software, es un sistema, donde lo que te hace es relacionar, esto es maravilloso, hace poquito vino un gerente de una empresa a contarnos cómo funciona en su empresa, y es maravilloso. Está en el sistema que yo, que soy proveedora, ¿sí? Le vendo, por ejemplo, a Constanza, y la empresa sabe que ya están en conexión, el proveedor con el comerciante. A su vez, la empresa, a través de ese sistema, sabe si el comerciante tiene inclusive capacidad de pago para pagarle al proveedor. A su vez te dice si está ya en función, o sea, o si hay en stock el producto que le vamos a vender. Y si hay faltante, ¿cuál puede ser la previsión de cuándo puede llegar a terminar de fabricarse? Si está el producto, ya le dice al comerciante, ya le llega un report de que el camión ya salió y le mandan la ubicación. Extraordinario. Entonces yo abro y digo, ah, sí, está por, no sé, por San Martín, y en una hora llega. Impresionante. O sea, digo, todo está interrelacionado, por eso digo, la teoría de los sistemas está siendo más actual que nunca, o a través de las redes sociales, a través de las distintas páginas web. ¿Qué es lo que hace? Interrelacionar. Bueno, ustedes dirán, entonces esto es la panacea. Bueno, tampoco la panacea, pero vamos a ir antes de terminar con las limitaciones, vamos a decir esto que simplemente ustedes ya lo vieron cuando desarrollé la teoría de los sistemas, que tenemos el sistema estratégico, el sistema coordinado y el sistema operativo. ¿Para qué existe este sistema? O sea, acá fíjense que el sistema estratégico, lo que vemos ahí en el slide, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Que en el sistema estratégico es donde hay un mayor alto grado de incertidumbre. ¿Qué es lo que debería hacer el gerente? Y el gerente en ese sistema lo que hace es concentrarse en las estrategias para poder aplicarlas y poder ver de qué manera se puede innovar dentro de su ambiente. Y para eso, revisión de escenarios. Bien. El sistema estratégico tiene que estar en coordinación con el subsistema, que serían los mandos medios. Es lo que decíamos hace un rato. Por eso hablamos de autoridad. Por eso en la jerarquía de sistema está altamente vinculado, dirían nuestros correligionarios chilenos, harto, ¿no? Se está muy relacionado con el mando medio, es el subsistema coordinador, que es el que, voy a usar una palabra que no es de nuestra disciplina, pero es el que va a ser de efecto coagulador entre lo que pasa en el sistema estratégico, para decir sistema superior, y el sistema operativo. En el sistema operativo es donde se da, ¿sí?, lo que nosotros hablamos de la mecánica dinámica, o sea, entrada, proceso, salida, retroalimentación. Es en el nivel operativo donde estrictamente se da el proceso. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, y esto tiene que estar altamente vinculado uno con otro. Esto es lo que ideó Bertalanffy. Él dice, si esto es así, se puede aplicar a las organizaciones. Y lo que hicieron sus seguidores fue
digamos, de alguna manera, llevarlo a las decisiones, llevarlo al nivel de autoridad, llevarlo a las prácticas administrativas. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la teoría de los sistemas? Y acá esto es muy interesante porque lo que va a plantear es que no proporciona una orientación específica acerca de la función y los deberes de los gerentes. Esto es verdad. O sea, la gran crítica de la teoría de los sistemas, ¿cuál ha sido? Y ha sido es que tanto mirar en una forma holística no se desarrolló en ese momento lo que eran los perfiles, hoy lo voy a decir con palabras actuales, el perfil de lo que es hoy un gerente. ¿Estamos hasta acá? Bien, pasamos entonces a la teoría de la contingencia. Miren, me quedan casi 10 minutos. Si tienen preguntas, me las hacen. Bien. Teoría de las contingencias. Bueno, partimos. ¿Qué es una contingencia? A ver, ¿qué es una contingencia? Una situación inesperada que sucede. Exactamente, una situación inesperada. Bueno, como todas las teorías, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando, y prácticamente 1970, 1980, por ahí, ¿no? Entonces también, como todas las teorías de la administración, fíjense acá hay una variante. La contingencia no es una escuela. Yo podría poner un falso y verdadero, se me está ocurriendo ahora, digo, bueno, la teoría de la contingencia llega a ser una escuela. Falso. ¿Por qué? Porque es un enfoque. En ese enfoque nosotros dijimos que era un enfoque, y un enfoque es tener una visión, algo que se está desarrollando, se está dando, pero no tenemos una ciencia cierta. Después, con los años, este enfoque se fue mejorando. Bueno, porque hubieron teóricos que aportaron en este enfoque. Bueno, entonces, ¿pero qué era lo que pasaba en ese momento? Decía, bueno, estaba la teoría de los sistemas, ya en Japón ya se estaba empezando a dar la teoría de la calidad. Digamos, en Europa seguía muy fuerte la teoría fayoliana, la teoría de Max-Weber, o sea, estamos hablando de que una teoría no es que mata a la otra, sino que la va enriqueciendo. Ahora, ¿qué se llega a la conclusión? Que se necesitaba alguna herramienta, como todo, donde se pudiera describir lo que sucedía. Vieron que el enfoque de la teoría de los sistemas dice es una visión holística, ¿no? Bueno, con el enfoque de la contingencia surge la llamada matriz FODA, que ustedes lo conocen re bien. ¿Por qué? Y porque ahí, en esa herramienta, se puede identificar cuáles son los factores internos que están referidos específicamente dentro de la organización y los factores que suceden afuera de la organización, como los políticos, los culturales. Y todo eso va a tener un efecto en la organización, va a tener una incidencia en la organización. Ahora dice, ¿qué pasa cuando sucede una contingencia, un hecho inesperado? Entonces, ¿qué es lo que se llega a pensar? Que no existe una única forma. Es como que, mira, el enfoque de la contingencia, voy a usar una expresión que lo hablaba mi abuelita Aurora. Vamos a echar un plumazo, un plumerazo. Es como, imagínense que este enfoque tira un plumazo a todas las otras teorías. Es como le dicen, muchachos, ¿saben qué? No hay una única forma de resolver el problema. Hay infinidad de formas. Imagínense, díganselo a Fayol, a ver si se muere. Taylor, no existe una única forma. Bueno, ya para ese entonces ya se había remuerto, pero quiero decir que para que entendamos que cada enfoque, ¿sí?, va dando su protagonismo, ¿sí? Muy bien.
Entonces, como decimos, no existe una única manera de administrar. ¿Por qué? Y porque las circunstancias cambian. Entonces vos tenés la circunstancia A, tenés una forma de resolver. La circunstancia B, una forma de resolver. La circunstancia C, una forma de resolver. La circunstancia D, o sea, tenés infinidad de formas de resolver una situación. Parecería, visto así, es espectacular, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Hay características que se dan en ese momento, ¿sí? Piensen que a nivel también mundial, contexto, ya estamos hablando de grandes crisis. Acá en Argentina ya veníamos por no sé cuánta devaluación, estábamos en gobierno de facto, o sea, digo, a nivel mundial también se observan corrientes migratorias, formas de concebir la organización totalmente distinta. O sea, hubo un cambio también, como todas las épocas, hubo también un cambio significativo. Esto sería interesante que ustedes en las vacaciones, así como diciendo, ay, ¿qué puedo leer de relax? Bueno, yo ¿se acuerdan que yo les di los otros días, les mostré el libro del valor de los valores? Bueno, además pueden leer otro librito cuando terminen de leer el valor de los valores. Pueden leer un libro que es las ondas de cambio, las olas de cambio de Alvin Toffler. Es maravilloso, porque ahí va a explicar qué es lo que pasa en cada época, ¿sí? Desde la administración, lógicamente. Esto es maravilloso. Bueno, entonces, ¿cuál era el escenario que circundaba en torno a este enfoque de las contingencias? La velocidad del cambio, las fortalezas y las debilidades, entonces era necesario estructurarlas. Valores y meta, actitudes de los gerentes, de los trabajadores, ya los trabajadores no eran los sometidos de la época de Taylor, tampoco era la época de MacGregor, tampoco era de la época de Elton Mayo. Los gerentes tampoco eran desde una visión tayloriana, gregoriana, podríamos decir, sino que también hubo un cambio epocal, ¿sí? Las tecnologías que se usaban, ya imagínense en la época, o sea, hubo también un cambio que hizo que se resolviera de alguna forma. Bueno, hubieron varios aportes, por ejemplo, esta socióloga que bastante interesante. Yo voy a ir directamente, después si quieren pueden leer la historia y todo, pero para no demorarme y poder hacer un cierre de la clase. Ella va a decir, fíjense en qué cambio de paradigma, va a decir que la tecnología afecta profundamente al diseño organizacional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo contar con la tecnología que sin ella. Sí, ya vemos hoy cómo las redes sociales, la página web, todo es un cambio epocal. Bueno, imagínense antes la tecnología, o sea, ya la tecnificación en los procesos, hubo un cambio. Dice, existe una correlación entre la estructura organizacional. ¿Cuáles eran los elementos de la estructura organizacional? Autoridad, especialización, cadena de mando, tramo de control, centralización, departamentalización y previsibilidad de las técnicas. O sea, ella dice, ¿qué pasa si se pueden tecnificar o poner tecnología dentro de la estructura organizacional y el proceso y las técnicas? O sea, coagular técnica con proceso administrativo. Maravilloso, porque eso es lo que iba a hacer que se mejorara la efectividad en la toma de decisiones. Por eso las herramientas. Dice, las empresas con operaciones estables necesitan estructuras diferentes de aquellas que tienen tecnologías cambiantes. O sea, hoy llamamos el uso de herramientas, inclusive de herramientas híbridas, hoy, al año 2021. O sea, digo, ¿qué significa esto? Y que contar con personas que tengan no solo experticia tecnológica, técnica, sino que también sepan poder interactuar con la gente. Fíjense qué avanzada esta mujer de 1958. Él dice, tiene que haber una congruencia entre la tecnología, ¿sí?, y los procesos. Si no, es como que vuelve a pasar lo mismo. Vos le pones foco al proceso
descuidas una parte. Si pones foco en la tecnología, sin los procesos o sin la gente, es como, miren, voy a usar una imagen poco académica, pero para que se entienda la importancia de estas teorías. ¿Alguna vez ustedes en la casa de ustedes o en la casa de la abuelita han tenido algún mantel que es inapropiado para una mesa? En cuanto a su medida, no en cuanto a su color, sino en cuanto a su medida. ¿Qué pasa? Que uno pareciera que uno lo tira de una punta y el mantel es el que es, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con las teorías. Por más que uno lo tira de un lado, no, el mantel es el que es. Entonces, para que se pueda adaptar a esa mesa, yo tengo que saber cómo es la mesa para poner el mantel. Bueno, lo mismo en las teorías, lo mismo en las escuelas de la administración. Bien, habría muchísimo para decir y acá hubiera sido interesante analizar, ustedes pueden revisar esta bibliografía, porque toda esta teoría de la... Dale. Sí, le hago una consulta porque ¿qué diferencia hay entre teoría y escuela? Porque en el cuadrito después sale como teoría de la contingencia, pero usted recién dijo que este es un enfoque y no una escuela. Entonces ya se me mezclaron un poco las ideas. No, las teorías, no, mira, es una cuestión muy simple y práctica. Cuando digo teoría, por eso hablaba recién de la cantidad de participantes. En estos momentos somos 15, ¿sí? Y yo dije, ¿qué significa una teoría? Y imaginémonos que somos 15 personas y vamos a trabajar sobre el tema de la efectividad de las clases online. Y cada uno va a elaborar una teoría, o sea, una opinión. Entonces vos vas a elaborar una opinión y decir, no, la verdad que la pandemia es un desastre porque no me permite concentrarme, estoy en mi casa, no tengo espacio. Bueno, hay otros que dicen, no, maravilloso porque me termina la conexión, o estoy de pantufla, puedo estar en clase, no tengo que ir. Bueno, cada uno puede desarrollar una teoría, 15 teorías distintas. Entonces vos decís, profesor, entonces conclusión, ¿qué es una teoría? Es una opinión. Ahora, ¿cuándo una teoría tiene relevancia? Cuando esa teoría pasa a ser una escuela, o sea, pasa a ser una corriente de pensamiento. O sea, decir, che, de los 15 que estamos participando, llegamos a la conclusión y que no está bueno estar siempre de pantufla porque se te deforman los pies. Está bueno tener un hábito, tener un lugar, por eso, y bueno, la pandemia es un contexto particular, pero superada la pandemia está bueno ir a la universidad porque uno tiene ese espacio. Bueno, formamos, ¿sí?, una corriente de pensamiento. Quizás habrán más matices, quizás en la escuela se abre, entonces se bifurcan las teorías, decir, no, yo estoy de acuerdo con Constanza, no, yo estoy de acuerdo con Martín que dice que mejor es estar de pantufla, no sé lo puedo pensar, pero es para darnos un ejemplo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende, Germán? Sí, profe, perfecto. Entonces, ahora, el enfoque, ahora vamos a ir al enfoque, el enfoque es una visión. Yo digo, bueno, la verdad que para yo hablar de una opinión y fundamentar esa opinión, puedo dar un enfoque, puedo decir una mirada de lo que a mí me parece, pero no tengo fundamento. Puedo decir, por ejemplo, una ama de casa puede tener un enfoque, o sea, puede decir, che, no, mira, yo miro a mis hijos y la verdad que están frente a la computadora, pero están frente a los jueguitos, no están frente a la computadora estudiando. Porque observo, porque mira, ahora, ya la teoría, ya esa opinión se va formando porque vamos constatando, ya la escuela ya empieza a ser una corriente de pensamiento donde hay variables, donde hay encuestas, donde se va enriqueciendo, ¿no? Se va haciendo, por ejemplo, paneles de control, se va haciendo focus group, por ejemplo, para decir las millones de estrategias que pueden enriquecer una escuela. ¿Estamos hasta acá? Pero es como decirte de lo particular y chiquito a lo general. O sea, primero vos tenés un enfoque, después vas formando tu opinión y tenés tu propia teoría. Esa teoría se fundamenta, porque va a estar, no es una teoría de decir, bueno, che, no sé si va a llover ahora. No es una teoría, no, pero si no va a llover nada. No, tampoco eso no es la teoría se va enriqueciendo. Y mira, yo pienso que la educación a distancia está bueno porque permite tal cosa, hubo experiencias, mira, acá tengo
Vamos a imaginarnos que, no sé, que tengo un montón de libros y dicen, bueno, acá hubo estudios anteriores que demostraron que la educación a distancia, lo que sí, la consideración que hay que tener presente es la conectividad. Vos desarrollas una teoría. Y ya cuando juntas otra persona que opina lo mismo que vos, y otro, y otro, y otro, se va formando una escuela. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, gracias. No, por favor, gracias a las preguntas, porque uno va tan embalado que después se olvida, digamos. Bueno, entonces, terminamos. ¿Cuáles son las contribuciones? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Hay más de una forma de alcanzar una meta, o sea, hay más de una forma de resolver un problema en la administración. Los gerentes pueden adaptar la organización a cada situación, decir, no, yo tengo una situación, entonces organizo la gestión de la organización en base a esa situación. Trato de identificar ese imprevisto más importante y trato de jerarquizarlo, por ejemplo, a través de la matriz FODA, ¿sí? Hago un paréntesis, yo no les dije que sería muy interesante que revean la teoría de Skinner, pero no importa, solamente digo 2 palabras de Skinner. Ken Skinner era un seguidor de Pavlov. ¿Quién era Pavlov? Pavlov, ¿quién era? Exactamente, ¿no? Bueno, porque en el fondo, muy en el fondo, este enfoque de las contingencias, hay ciertas conductas, o sea, y estas conductas hay que ver cómo se adecúan de acuerdo al ambiente. Por eso el enfoque de la contingencia va a analizar justamente qué es lo que sucede para cada situación. Entonces digo, sería bueno, ahora por falta de tiempo no lo hacemos, pero que estuviera enriquecido por el pensamiento de Skinner con Pavlov. Bueno. ¿Cuáles son, digamos, así como para dar así las limitaciones y ya hacer un cierre de todo? Porque faltan 3 minutos y yo me tengo que ir a la otra clase. Entonces, que no todas las contingencias se han identificado y porque a veces resulta inviable tener miles de situaciones y tratar de adaptarse a las miles de situaciones. ¿Sí? Esto trajo un problemita que ya lo vamos a ver también con la teoría Z de la próxima clase. ¿Por qué? Y porque vos podés adaptar la organización, vos podés tener muchas situaciones, pero tenés que tener un marco que regule. Si no vas a tener 20.000 situaciones porque tenés 20.000 empleados a nivel interno y a nivel externo ni te digo. Entonces, uno sí tiene hoy, por ejemplo, si uno analiza desde el punto de vista, por ejemplo, en el marketing digital, ya se habla de un plan de contingencia. Y está buenísimo. ¿Por qué al hoy es importante el plan de contingencia? ¿Y por qué? ¿Qué pasa si yo no cubro el 25% de mis clientes? ¿Qué pasa si mi expectativa no cubrió el 50%? ¿Qué pasa si no llego a cubrir el 75%? Hoy se habla de contingencia, pero ya como un plan a desarrollar por sí. Entonces, hoy todas las empresas, fíjense lo que está haciendo ahora Entre2 con el programa de Mendoza Activa. Bueno, gracias a este programa se reconvirtió. Bueno, pero ¿de qué se valió? Y se valió de un programa que da el gobierno para distintas pymes. Bueno, digo, evidentemente, ¿qué tuvieron que hacer? Y porque se dieron cuenta, Ariel que contaba en mis clases, y que antes cortaban con la mano los alfajores, inviable. ¿Se entiende? O sea, tuvieron que desarrollar hoy un plan de contingencia si querían hacer un salto de cualidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Sí, sí. sí, un pequeño aporte nada más. Me acordaba de Pavlov, un médico ruso dedicado a la neurofisiología, Sí. de quien se debe la teoría de los reflejos condicionados. Exactamente. Ahí está lo del estudio de la conducta que usted decía. Exactamente. Nada más. Gracias Mauricio. Chicos, esto ha sido, como dice el programa, como lo decía la Mirta de Gran, esto ha sido todo por hoy. Gracias y bueno, si tienen dudas